Hermanos, vamos a dar inicio a la predicación del día de hoy y estamos en el Salmo 26, es el que nos toca, gracias a Dios. Y el título que llevará este salmo es ¿Le mostrarías tu vida a Dios? Es una pregunta como título, pero va a regir parte de la predicación y es ¿le mostrarías tu vida a Dios? Vamos a leer el Salmo 26, que dice así, Salmo 26, el título es Salmo de David, y dice, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos, y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu alma, oh Jehová, de tu altar, perdón, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. Yo quiero iniciar con unas preguntas, hermanos. Y la primera pregunta es, ¿qué sería lo primero que harías si te están levantando falsos? ¿Qué sería lo primero que tú harías si alguien te está levantando falsos? Bueno, quizás alguno de nosotros iríamos directamente con esta persona y le diríamos, oye, ¿por qué me estás levantando falsos? ¿Por qué estás hablando mal de mí? ¿Por qué me estás inventando cosas? Bueno, muchos haríamos esto, sin ninguna duda. Se le llama confrontación, ¿no? No ser groseros, no llegar altaneros, pero llegar seguros y decirle, oye, yo no he hecho esto, ¿por qué estás hablando mal de mí? Si se tiene a la persona enfrente de uno. Pero, ¿qué pasa cuando no se puede lograr callar dicha persona? ¿Qué pasa si los chismes y los rumores, en lugar de cesar, avanzan y avanzan? Bueno, David, como ya lo vimos en el título, quien es el autor de este salmo, se encontró en una situación muy desagradable. No se sabe exactamente en qué momento de la historia de David estaba ocurriendo lo que aquí estaba aconteciendo, pero aparentemente, de acuerdo a lo que nos deja ver el salmo, alguien, un enemigo de David, le estaba levantando falsos al rey de Israel. No se sabe si era en tiempos de Saúl, cuando gobernaba Saúl. No se sabe si fue Absalón en tiempos de Absalón o cualquier otro enemigo. David tenía muchos enemigos. Pero el chiste de esto es de que mientras David estaba respirando en un momento de su vida, alguien le levantaba falsos. Y David no supo qué hacer. David no los podía contener, sino que se esparcían estas mentiras hacia el rey. Esto al parecer era una carga para David. Entonces decide hacer algo muy peculiar. No sabemos si confrontó directamente a la persona que le estaba levantando falsos, pero sí sabemos por el Salmo que decidió tomar una decisión severa ante esto. Fue ante Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe, y le dijo, examina mi vida y encuéntrame libre de dicha acusación. Eso es lo que David hizo. Si a mí me lo preguntas, David no solo está siendo humilde al querer ir ante Dios y ser examinado, también está siendo valiente, porque de ser encontrado culpable por Dios, las consecuencias ¿para quién serían? Para David. Para David. Pero si algo destacaba David, es que por lo menos en esta acusación era libre de culpa. Él era íntegro de corazón. No era perfecto, pero era íntegro. Entonces, esto le permitió llegar ante el trono de la gracia
hablarle al juez y decirle, escúchame juez, escúchame. Por esta causa, el día de hoy veremos 4 señales que identifican a un hombre íntegro de corazón. Veremos hoy 4 señales que identifican a un hombre íntegro de corazón. ¿Y qué crees? Si eres un hombre íntegro de corazón, pues podrás acercarte a Dios y decirle, Señor, escucha mi causa y juzga mi causa. Si no eres un hombre íntegro de corazón, de una vez te lo voy adelantando, no te acerques a Dios. Mejor primero arrepiéntete y después ve hacia Él. Porque si no, tú tendrás consecuencias muy graves. Pero bueno, yo les presento el bosquejo de la siguiente manera. Punto número 1 del bosquejo. Una vida íntegra pide ser revisada por Dios. Verso 1 al 3. Punto número 1 del bosquejo. Una vida íntegra pide ser revisada por Dios. Verso 1 al 3. Punto número 2 del bosquejo. Una vida íntegra no se junta con los pecadores. Verso 4 al 7. Punto número 2. Una vida íntegra no se junta con los pecadores. 4 al 7. Punto número 3 del bosquejo. Una vida íntegra pide ser guardada del mal. Verso 8 al 10. Punto número 3 del bosquejo. Una vida íntegra pide ser guardada del mal. Versos 8 al 10. Punto número 4 del bosquejo. Una vida íntegra tiene la salvación de Dios. Verso 11 y verso 12. 4. Una vida íntegra tiene la salvación de Dios. Verso 11 y verso 12 del Salmo 26. Entonces vamos a pasar al punto número 1 del bosquejo. Una vida íntegra pide ser revisada por Dios. Verso 1 al 3. Y como es nuestra costumbre, vamos a empezar desde el verso 1. Bueno, el título ya lo dije en la introducción. Salmo de David, un cántico de David. Probablemente de lamentación. También lo ocupaban posteriormente para ir al templo de Dios mientras subían a Jerusalén, porque recuerden, Jerusalén estaba en alto, entonces se dice, subían para adorar al Señor. Pero bueno, verso 1 dice así lo siguiente. Empieza el salmo de la siguiente manera. Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Ahora, vean cómo inicia el salmista, vean cómo inicia David. Júzgame, ¿no? Bueno, pero esta palabra júzgame también se puede traducir de la siguiente manera. Hazme justicia. Hazme justicia. Y continúa, o por lo menos Reina Valera 1960 dice, oh Jehová. Pero cada vez que encontremos Jehová en este salmo, se traduce Yahvé. Realmente la palabra que está en el salmo es Yahvé. Cada vez que encontremos Jehová es Yahvé. Ahorita lo vamos a ver. Yo quiero que ustedes noten algo, que ustedes vean cómo a ser acechado el salmista lo primero que hace es correr directamente hacia su Señor Yahvé. Y bueno, quien al escribir este canto, como hemos visto, le pone Yahvé al Señor en su escrito. ¿Y esto qué nos quiere dar a entender? ¿Se acuerdan el significado del nombre de Yahvé? Bueno, es el nombre que Dios le da a Moisés y que le dice, ¿cómo me presento? ¿Cómo te presento ante ti, ante mis hermanos? ¿Y qué dice? Yahvé. O sea, yo soy el que soy. Yo soy el Dios eterno, el Dios de los pactos, el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac y tu Dios. Entonces, así lo está trayendo a la mente el salmista. Está clamando por una situación de angustia porque se están corriendo rumores de él y está clamando al Dios de los pactos. Yahvé, atiende mi llamado, tú que nunca cambias, que siempre tu voluntad es buena para tus escogidos. Escúchame. Y le hace una petición. Hay una razón por la cual el salmista se acerca a él. Dice, para que me hagas justicia. Porque eso es lo que le pide. Júzgame o hazme justicia, Yahvé. Es algo interesante aquí. Porque primeramente, si leemos solo lo que nos quedamos con la Reina Valera, júzgame, es como que, bueno, ve si estoy bien o si estoy mal. Pero si vemos una versión más exacta, hazme justicia, es algo diferente. Está clamando al juez. Pero entonces, ¿qué quiere dar a entender? Bueno, déjenme decirles que ambas traducciones son correctas, pero se tienen que interpretar de esta manera.
David entendía que que su Dios, Yahvé, no solamente era el Dios del universo, sino que también era el juez del universo. Entonces, David, ante una situación desfavorable, va ante este juez y le dice: juez justo, juez eterno, Yahvé, juzga mi caso y te pido que me hagas justicia de mis adversarios. Esa es la idea del Salmo. Vean, para que no piense que le estoy mintiendo, que Dios es juez justo. Vayan al Salmo 7:11, solamente la primera parte. Salmo 7:11. Dice así la palabra de Dios. Salmo 7:11. Dice: Dios es juez, ¿qué? Justo. Dios es juez justo. ¿De qué? De todos los asuntos del universo. Ahora vayan a Santiago 4:12. Aquí yo lo voy a leer. ¿Por qué? Santiago 4:12. Porque no es una buena traducción la versión de la Reina Valera 1960. Santiago 4:12. No es tan exacta. De hecho, es más exacta la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Vean lo que dice la Reina Valera 1960. Dice, Santiago 4:12. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, ¿no? Ya, ahí tantito. Pero vean lo que dice una traducción más exacta, Nueva Biblia de las Américas o Biblia de las Américas, la que quieran. Dice, solo hay un legislador, y el texto original sí dice, y juez. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Ahí lo tenemos, dos versos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que mencionan que Dios es un juez justo, que Dios es el juez del universo, tanto para salvar, dar su veredicto y decir, tú tienes la razón, a tu favor estoy, o no, tú estás mintiendo, a tu favor no estoy. ¿Por qué? Porque Él lo escudriña todo. Pero David no solamente vino a Dios y simplemente le dijo arrogantemente, como muchos cristianos van ante Dios eterno, y le dice, hazme justicia. No llegó así David, no llegó de esta manera. Ve Dios, ¿cómo están mis enemigos? Hazme justicia. ¿Por qué? Porque soy tu hijo. En dado caso de David, porque soy tu siervo, porque soy tu rey. O, dependiendo del tiempo, el llamado a ser rey ungido. No. David llegó humildemente. ¿Cómo lo sabemos? Porque David, en el verso 1, Salmo 26, verso 1, presenta dos grandes razones para que Dios le hiciera caso. En otras palabras, para que Dios inclinara su oído y le dijera a David, aquí estoy para escucharte. David presenta dos grandes razones que hacen que Dios incline su oído a David para prestarle atención. Vean cómo continúa el verso 1 del Salmo 26. Salmo 26, verso 1, lo leemos desde el principio. Dice, lo voy a leer con esta traducción, hazme justicia, oh Yahvé, Dios eterno, juez eterno, ¿no? ¿Por qué? Aquí da una razón. ¿Por qué le tiene que hacer justicia el Dios Todopoderoso? Porque, dice primeramente, yo en mi integridad he andado, continúa, he confiado a sí mismo en Yahvé sin titubear. Bueno, la primera razón por la cual David le dice o le da el argumento por la cual Dios tiene que inclinar su oído para hacerle caso es porque yo en mi integridad he andado. Bueno, observemos cómo se presenta Rey de Israel ante Rey del universo. Llega ante este juez justo y le dice de sí mismo, Señor juez, mi Dios, yo me declaro ante ti, ante usted, como un hombre íntegro en mis caminos. Eso es lo que está diciendo David, porque yo en mi integridad he andado. Ahora, la pregunta es, ¿qué es un hombre íntegro? Bueno, un hombre íntegro, de acuerdo al diccionario de idiomas bíblico hebreo, porque es un salmo, está en hebreo, dice que un hombre íntegro es una persona recta, o también se puede traducir como inocente. Yo les voy a leer una definición que está en este diccionario. O sea, primero entendamos los significados, que íntegro es una persona recta,
una persona inocente, o sea, un estado o condición de bondad moral en la vida de una persona que enfatice el hecho de no ser culpable o haber pecado. Ay, pero ¿qué tenemos aquí? ¿Acaso David está hablando con soberbia y diciendo de sí mismo que tiene una vida sin falta, sin tacha, sin pecado? Esa es la definición de integridad, de acuerdo al diccionario bíblico. Una vida sin culpa, sin pecado. ¿Acaso el rey de Israel está diciendo al Dios del universo: Dios mío, ve mi vida y encontrarás que es perfecta, pura y sin pecado? ¿Por qué? Porque soy íntegro y esta es la definición de íntegro. ¿Saben una cosa? Esto realmente no está diciendo David. ¿Cómo lo sabemos? Porque, David entendía perfectamente cuál era su condición humana, pecadora. Y 2, David escribió en otros salmos sobre su propia condición. ¿Como cuál? ¿Saben algo? David escribió el Salmo 51. ¿Y él qué escribió de sí mismo en él? Y por supuesto que se aplica a toda la humanidad. Vayan al Salmo 51, verso 3 al 5. Y veamos en qué estima David se tenía a sí mismo y en qué estima David tenía a todos los hombres. Salmo 51, verso 3 al 5. Salmo 51, verso 3 al 5. Dice así: lávame por completo, ¿de qué? De mi maldad, y límpiame de mi pecado. O sea, en primera instancia David está diciendo que lo limpie Dios. ¿Por qué? Porque era pecador. Entonces él entendía que era pecador. Porque dice: yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. De manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. No solamente pecado en mi vida de nacido, sino que he nacido en pecado porque soy hijo de una pecadora, y por nacer de hijo de un pecadora heredo el pecado original y soy pecador, hijo de padres pecadores, ¿no? Entonces David entendía su realidad. David entendía que era pecador. David entendía que por su naturaleza caída no era un hombre 100% íntegro. Entonces, ¿por qué escribió en el Salmo 26: en mi integridad he andado? Si él en el Salmo 51 dice que es pecador, nacido de una mujer pecadora, concebido en pecado, y que cuando nació, o sea, cuando salió del útero de su madre, después de haber salido del útero de su madre, seguía pecando, ¿por qué en el Salmo 26 dice que en integridad ha andado? ¿Por qué, de acuerdo a la definición, dice que no ha pecado? Bueno, yo se las voy ya a decir. No se refiere a que, recuerden, ya se los dije, no se refiere a que David se estaba diciendo de sí mismo que era perfecto, no, sino que estaba diciendo: Señor, yo no he cometido ningún pecado de los que he sido acusado, por eso soy íntegro. Eso es a lo que se está refiriendo David. Llevo una vida buena, sin pecado, de lo que me están acusando. Y aunque imperfecto soy, trato de vivir tu palabra lo más apegado posible a tu voluntad. Ahí está, es eso. Y por supuesto que teniendo esta vida íntegra, esta vida donde él buscaba hacer la voluntad de Dios y no haber cometido los pecados de lo cual era acusado, esto le daba el derecho de estar enfrente de Dios y decirle a su Dios: mi vida es íntegra porque me he deleitado en cumplir tu ley. Vean lo que dice Salmo 40, verso 8. Por esto sabemos que David era íntegro, porque esto había en su corazón. Salmo 48. ¿Qué dice el título del Salmo 48? De acuerdo a nuestra Reina Valera.
de acuerdo a nuestra Reina Valera 1960, el título es del Salmo 40, verso 8, al músico principal, Salmo de David. Entonces era un Salmo de David. ¿Y qué dice en el verso 8? Me deleito en hacer tu voluntad, Dios mío, tu ley está dentro de mi corazón. Entonces, una persona íntegra no es una persona perfecta, es una persona que se deleita en hacer la voluntad de Dios y en cumplirla y en vivirla desde lo más profundo de su corazón, que es lo más profundo de nuestro ser. Entonces, David era una persona íntegra. Nosotros podemos ser personas íntegras también, si este es nuestro deleite y si no hemos cometido pecados de los cuales se nos puedan acusar. Somos unas personas íntegras. Ahí está. Entonces, la primera razón por la cual David le dice a Dios, escúchame, es, soy íntegro, ponme atención, Dios, te amo, amo tu ley, amo tus mandamientos, escúchame, juez justo. ¿Cómo no iba a ser escuchado? Pero también le da una segunda razón. Dice el verso 1, Salmo 26, verso 1, ¿qué continúa diciendo? Porque yo en mi integridad he andado, después continúa diciendo, he confiado a sí mismo en Yahvé sin titubear. La primera palabra que nos resalta es, he confiado, que en el hebreo tiene la idea de colocar la confianza en algo, en alguien, al punto de depender de él. Entonces, esta palabra de he confiado también se puede traducir como dependencia, pero una dependencia total, ¿eh? O sea, yo dependo de comer, dependo de que siempre haya aire, dependo de que haya agua que tomar para vivir, ¿no? Esa es una dependencia. Si no tengo comida, si no tengo aire, si no tengo agua, ¿qué pasa? Pues me muero. Así, eso se está refiriendo, confianza. En el hebreo también se puede traducir como dependencia. He dependido a sí mismo en Yahvé sin qué, sin titubear. Bueno, ¿en qué ha dependido David? En Yahvé. Pero ¿cómo? Sin titubear. Aquí a lo mejor no se entiende bien la palabra titubear. Yo la verdad no la entendía, la verdad la tuve que buscar en un diccionario bíblico. Pero ¿qué quiere decir la palabra titubear? Escuchen con atención. La palabra titubear se puede traducir como resbalar, vacilar o doblarse. Resbalar, vacilar o doblarse. O sea, escuchen, un movimiento aleatorio e involuntario del cuerpo que a menudo resulta en una caída. Muy probablemente resulta en una caída. Le voy a poner un ejemplo que prácticamente nos pasó ayer. Y mamá, para cuando sale de su casa, pues se sube a su carro y de repente nos pide a nosotros, para que ella no cargue, tampoco su esposo, somos jóvenes, mi hermano y yo, le ponemos unos botes para apartar su lugar. Pero esos botes, pues, tienen peso, ¿no? Entonces, Alejandro ayer agarró un bote y yo le dije, te lo voy a poner de ejemplo para el día de mañana. Agarró un bote, pero como no estaba bien parado al momento que agarra el bote con peso, ¿qué hizo? Se tambaleó, le hizo así, se hizo un poco para atrás y después agarró, se paró bien y ya, se centró y después puso el bote. Eso es titubear, o sea, es como perder el equilibrio, casi siempre va a una caída. Si Alejandro no hubiera tenido buen equilibrio, ¿qué pasa con el bote? Pues agarra y se cae. Eso es titubear. Tambalearse, que probablemente va a una caída. Todos nos hemos tambaleado en algún punto de nuestra vida. Todos nos hemos resbalado, vacilar de esa manera, que nos tambaleamos, que titubeamos. Bueno, pero esta es una connotación, de acuerdo al David que dice, he confiado, he dependido de tal manera de ti, oh Jehová, ¿sin qué? Sin tambalearme y sin caerme. Sin caerme, no me he caído. A lo mejor me ha movido, pero no me he caído, no he titubeado en ti. Esto, o sea, el salmista le dice al juez divino que él ha dependido completamente de Dios, del juez eterno, y que por eso le tiene que hacer caso. Entonces ya le da dos razones por la cual el Señor tiene que inclinar su oído. Señor, he sido íntegro, he vivido una vida, aunque no perfecta, sí, deleitándome en ti y cumpliendo tus mandamientos, lo más que me permite mi humanidad, obviamente esforzándose, no mintiéndole a Dios, y he dependido tanto de ti
que no he tambaleado y caído, no he titubeado. Mi confianza está plenamente en ti, mi dependencia está plenamente en ti, oh Dios del universo. Y tú lo sabes, dice David. Vamos al verso 2, Salmo 26, verso 2. ¿Qué continúa diciendo? Bueno, antes de leer el verso 2, David no solamente le dice al juez eterno que simplemente cree en su palabra, porque David puede decir 1000 cosas. Decimos aquí en México, taco de lengua cualquiera se lo puede echar, ¿no? Pero David no le está diciendo, solamente créeme, David. Digo, no solamente le está diciendo, créeme, Dios. A continuación, David va más allá de simplemente sus palabras. ¿Qué dice? Salmo 26, verso 2. Dice, escudriñame, oh Jehová, o también Yahvé, y pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Bueno, aquí vamos a analizar palabras, son muchas las palabras, pero son muy interesantes. ¿Por qué? Porque si analizamos las palabras en su idioma original, nos ayuda a entender mucho más el texto. Vean lo que dice. En primer lugar, déjenme decirles, escudriñame, la palabra más exacta no es escudriñame, la palabra original es examinar. Entonces, ¿qué es examinar? Es poner a prueba, no, examinar es poner a prueba, tratar de comprobar la genuinidad de un objeto por medio de un examen y observación con un estándar. Esto es lo que quiere decir esta palabra hebrea de examinar. O sea, lo vuelvo a repetir, tratar de comprobar la genuinidad de un objeto por medio de examinar y observando la relación con un estándar. O sea, Señor, tú que tienes el estándar perfecto de la justicia, compara mi vida con ese estándar. Examíname comparándolo. Obviamente nunca vamos a llegar a los estándares perfectos de Dios, pero sí que tenemos, o tenía David. David tenía la ley de Dios. Ve mi vida y ve que se amolda a tu voluntad. Examínala. También dice, pruébame. Aquí la palabra da a entender tratar de aprender la verdad. Lo digo con esas palabras. Tratar de aprender la verdadera naturaleza de algo. Pruébame es tratar de aprender la verdadera naturaleza de algo. O sea, si algo es una manzana, pues vas a hacerle pruebas para probar que realmente es una manzana, que realmente su naturaleza es una manzana. Entonces, cuando David está diciendo, pruébame, está diciendo, ve que soy íntegro de corazón. Pruébame y ve que realmente mi naturaleza es íntegra de corazón. Que realmente yo he confiado en ti, que no he titubeado. Y después tenemos la palabra examinar, ¿verdad? Dice, examina mis íntimos pensamientos. Pero ¿qué creen? Aquí la palabra no es examinar. Aquí la palabra es escudriñar. Ahora sí, aquí sí es la palabra escudriñar en el hebreo original. ¿Y qué es la palabra escudriñar? Bueno, se van a sorprender. La palabra escudriñar se refiere a refinar, poner a prueba. O sea, escuchen, tratar de aprender la información sobre la verdadera naturaleza o pureza moral de un objeto como una expresión figurada de refinamiento. Yo se los explico. Aquí esta palabra de escudriñar, refinar, se ocupaba para los metales, para probar los quilates de los metales. Entonces está ocupando esta palabra David para decirle a Dios, pruébame que realmente soy lo que digo. Pruébame y verás que realmente soy lo que digo. Como se prueba el oro, así pruébame, Señor. Ve cómo soy. Prácticamente estas tres palabras son sinónimos. Están hablando de que David le está pidiendo a Dios que lo vea desde lo más adentro de sí, y eso se reafirma con las demás palabras, con lo que sigue del texto. Vean, el verso 2 del Salmo 26, vean lo que dice. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examina, dice la Reina Valera, mis íntimos pensamientos y mi corazón. Pero en el texto original no dice mis íntimos pensamientos. En el texto original dice, examíname
mis riñones y mi corazón. ¿Por qué? ¿Qué, David? ¿Tenía piedras David? ¿Acaso? No, no tenía piedritas en los riñones. Esta es una expresión hebrea. ¿Para qué? Para decir que los riñones eran lo más íntimo del ser, igual que el corazón. Es una expresión hebrea. Aquí también en México tenemos expresiones así, muy propias del mexicano, como lo que acabo de decir, ¿no? De taco de lengua. Se lo dices a un argentino, no va a entender. Bueno, esta es una expresión hebrea que quiere decir, Señor, pruébame lo más profundo de mi ser. Mi riñón es mi corazón. Recuerden, ¿qué es el corazón? El alma, los pensamientos, lo más profundo de nosotros. Entonces, aquí David le estaba diciendo a Dios, ya ve, tú que lo sabes todo y puedes saberlo todo, examina mi ser interior, cada rincón de mi vida y prueba que aunque imperfecto mi corazón, no se inclina a la maldad y menos ha pecado de lo que soy acusado. Eso es lo que está diciendo David. Y el mismo David en el verso 3 expresa la razón del por qué está tan confiado de ser examinado por Dios. Obviamente, para que juegue a su favor en contra de estas acusaciones. Vean lo que dice Salmo 26, verso 3. ¿Qué es lo que lleva a David a estar tan confiado de que Dios lo escudriñe? Cuando sería algo terrible, ¿no? Que el Señor mismo te diga, te voy a examinar. Bueno, aquí en México es algo terrible que una empresa, una persona nos examine el SAT, porque nos puede encontrar algo, ¿no? Que a lo mejor no hayamos querido cometer, pero nos puede encontrar algo. Imagínense ser escudriñado por el Dios que lo ve todo y lo sabe todo. Pero David estaba confiado por algo. Salmo 26, verso 3. Dice así, el verso 3 del Salmo 26. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Ay, eso es fuerte. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en verdad. ¿Qué sabía David? ¿Qué entendía David? David sabía que si le presentaba solamente sus obras a Dios, Dios tenía que tratarlo como lo que era David. Salmo 51, que era David un pecador. ¿Cuáles son las obras de todo pecador? Pecado. Vean lo que dice Romanos 3:23. La condición del hombre. Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos somos todos, y están destituidos de la gloria de Dios. David decía, yo estoy entre todos los pecadores. Si solamente le muestro mi vida a Dios, ¿qué va a encontrar? Pues pecado. Yo no soy libre de culpa, pero le estoy pidiendo a Dios que examine mi vida. Entonces, en el momento que Dios examine mi vida, ¿qué voy a recibir? ¿Recibiré justicia solamente por mis obras? Romanos 6:23. ¿Qué dice? Romanos 6:23, no lo sabemos de memoria, aquí cada rato lo estamos repitiendo. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y aún Ezequiel 18:20 lo reafirma. El alma que pecare, ¿esa qué? Morirá. Entonces, de acuerdo a la ley divina, si David le enseñaba sus obras a Dios, él tenía que ser juzgado conforme a sus obras y él tenía que morir, aunque él se creyera íntegro, no importa, un solo pecado merece la ira eterna de Dios. Entonces el veredicto, si el juez justo iba a examinar la vida de David, era la muerte. Este era el veredicto de David, aunque él dijera que amaba la ley de Dios. Pero bueno, entonces, ¿por qué David le pidió a Dios en el verso 2, que examinara su vida? Porque no solamente David iba a venir ante el trono del juez justo con sus obras, también clamó, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. La gran diferencia. David tenía los ojos puestos en el lugar correcto. Vean lo que dice, vamos a volver a leer el verso 3 del Salmo 26. Vean lo que dice. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Señor, a pesar de que sé que llevo una vida íntegra, es insuficiente para que me hagas justicia, porque si me haces justicia me darías lo que me merezco, que es muerte eterna. Entonces mis ojos están puestos no en mis obras,
No mi integridad, que soy íntegro, porque ando conforme a tu ley, llamo a tu ley, pero están puestos ¿en quién? En ti, Dios de las misericordias. Y sé que como ando en verdad, tus misericordias van a salir a flote y no me vas a tratar como merezco ser tratado, sino que me vas a dar de tus misericordias. Me vas a tratar como no me merezco. ¿Me explico? Eso es lo que David estaba diciendo. ¿Y por qué David entendía esto? Porque David conocía a su Dios. David entendía que Dios jamás desampara a los suyos, que siempre está con los suyos. De hecho, hay una promesa a los suyos, a todos nosotros, conforme las misericordias de Dios, que Él siempre va a estar con nosotros en cada momento hasta perfeccionarnos. Vean lo que dice Romanos 8, 29 y 30. La cadena de oro, que nos dice que desde el momento que hemos sido escogidos por Dios, Él nos va a ayudar en todo nuestro andar hasta perfeccionarnos a la imagen de Cristo. Y esto en algún sentido lo entendía David, a pesar de que no tenía romanos en su tiempo. Vean lo que dice Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, esto también justificó, y a los que justificó, a esto también, ¿qué? Glorificó. Y esto lo entendía David. ¿Por qué? Porque también dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿la qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por eso David se acercó al Rey de Reyes y Señor de Señores, al juez justo, porque entendía que sus misericordias eran tan grandes que nunca lo iban a dejar, a pesar de que él era pecador por dentro. Bueno, detengámonos un momento aquí. Ya hemos visto que David, al ser acusado por sus enemigos, obviamente por pecadores, y por pecados que él nunca había cometido, lo primero que hizo David fue ir a correr ante el juez celestial y a pedir un juicio, a decir, Señor, júzgame entre mis obras, mi vida íntegra y lo que ellos dicen que estoy haciendo. Y yo te puedo decir, juez justo, que ellos están diciendo mentira. Yo te pregunto, si estuvieras en una situación similar a la cual David estaba pasando y tu única salida fuera ir ante el juez justo para que te haga justicia, ¿serías capaz de pedirle que te examine porque confías en tu integridad? ¿Serías capaz de hacer lo mismo que David? ¿Presentarte ante él y decir, juzga mi vida porque soy íntegro? Yo realmente espero que sí. Pero si estás dudando y dices, caramba, mejor me quedo callado y me quedo con mis problemas, ya que si Dios me examina mi vida me va a castigar. Bueno, si esta es tu manera de pensar, espero que la cambies. ¿Por qué? Miren, hermanos, la obediencia a su voluntad, o sea, de Dios, es una evidencia de una vida consagrada, claro. Pero lo que nos hace pararnos de frente del trono de la gracia no son nuestras obras, sino la misericordia de Dios, como ya lo vimos. Nosotros no estamos llamados a vivir una vida perfecta, porque nunca la vamos a conseguir. Estamos llamados a esforzarnos a vivir una vida perfecta. ¿Confiados en quién? En Cristo Jesús, en que Él cumplió todo en la cruz para que nosotros podamos acercarnos al trono de la gracia. ¿Tú por qué te puedes acercar en oración a Dios? No por tu perfección, sino por lo que Cristo hizo en la cruz, porque rasgó el velo y tú confías en la obra que Él hizo. Entonces, por eso, si tienes una situación donde el juez justo tiene que juzgar, puedes acercarte a Él si eres su hijo, porque Él no va a ver tus obras, sino va a ver la vida de Cristo Jesús. Entonces, ¿para qué sirven las buenas obras? ¿Para qué sirve que Sergio, ustedes, vivan en integridad? Porque es un reflejo de lo que Cristo hizo en ti, es un reflejo de la transformación que el Espíritu Santo hizo en ti, en tu regeneración, en tu nueva vida. ¿Me explico? Pero tú puedes ir. Ahora, si hay algo en tu conciencia que te está acusando, por favor, arrepiéntete. Porque también es nuestra prioridad, ¿no? También estamos llamados a esto. Arrepiéntete, cambia tu mala manera de vivir
y acércate a Él ya con conciencia tranquila y con manos limpias. Así funciona esto, así la vida del cristiano. La verdad es muy fácil. Vamos al punto número 2 del bosquejo. Una vida íntegra no se junta con los pecadores. Verso 4 al 7. Una vida íntegra no se junta con los pecadores. Pero fíjense que David no solamente confiesa las misericordias de Dios, porque confiaba en sus misericordias, ahí tenía puestos los ojos. No solamente dice que era íntegro porque hacía su voluntad, dice, y ando en tu verdad, o sea, hago tu voluntad, Señor, sino que también trae a la mesa parte de la integridad. Esto véanlo como una extensión de la integridad de Dios. Él dice, me puedo jactar de que no me he juntado con pecadores. Me puedo jactar, Dios, y también que sea una evidencia o algo más de incentivo para que tú me ayudes, en que no me he juntado con pecadores. Me he alejado de las malas compañías. Vean lo que dice el verso 4 y el verso 5 del Salmo 26. Salmo 26, verso 4 y verso 5. Dice David, tengan en mente que David es una persona íntegra. Tengan en mente que David está confiando en la misericordia de Dios. Y añade esto en su integridad, David. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entre con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos y con los impíos nunca me senté. En estos dos versículos David está describiendo a 4 tipos de personas malvadas. Se las voy a decir. Primero mencionan a un hipócrita, un hombre hipócrita. ¿Qué es un hombre hipócrita? Bueno, es un hombre falso o también se puede traducir como vano. O sea, un hombre banal, que no trasciende. Yo les voy a dar una definición. Esta palabra de hipócrita tiene la idea de un hombre que no tiene algo valioso o útil para ofrecer. Vive para lo pasajero de la vida. David dice, no me he sentado, no he convivido con los hipócritas, con los que solamente viven para los placeres de este mundo, para los hombres falsos, para los hombres vanos. También dice que no ha andado con los que andan simuladamente. Aquí la palabra correcta sería ocultar. No ha andado con los que se ocultan. Pero también se puede traducir como hipócritas. Hipócritas. La palabra hipócrita más bien se puede traducir, la anterior se puede traducir como falso, pero aquí como simuladamente, ocultar también se puede traducir como hipócritas. Y esto trae la idea de un hombre que se esconde detrás de una máscara, es decir, guarda secretos pecaminosos y conductas inapropiadas lejos de las demás personas. Muestra una cara a unas personas y muestra otra cara a otras. David dice, yo no he andado con estos doble cara, con estos que andan en simulación, que simulan ser algo y no lo son. También que dice, tampoco me he reunido con los malignos. ¿Qué es un maligno? Simplemente es un hombre malo. Una persona que hace la maldad, que hiere intencionalmente a otra persona. Es que mi tesorito no es malvado. Es que mi tesorito no es malvado. Ah, ¿no es malvado? ¿Acaso no ha hecho cosas para que te hiera tu tesorito? Pues luego sí se le pasa la mano. Es un hombre malvado. Es malo, es malo. Tu tesorito, tu criaturita es malvado. Es la realidad. Alguien que hiere intencionalmente es un hombre malvado. Que busca hacer lo malo intencionalmente es malvado. También el siguiente tipo de personas son los impíos. Ahora, esta palabra impío te puede traducir también como culpable, malvado, injusto o también como criminal, que de acuerdo al texto se va más por culpable o criminal. Entonces, ¿qué es un impío? ¿Por qué dice David que nunca se sentó con los impíos? Bueno, escuchen, una persona impía que es una persona que al examinarla de acuerdo a la ley de Dios, no se ha encontrado inocente, sino culpable de todo el pecado.
de los mandamientos de Dios. Entonces, una persona impía es una persona que no es inocente cuando la comparas con la ley de Dios. Ese es un impío de acuerdo al contexto. Una persona culpable. Si tú pones otra persona y pones la ley de Dios, es culpable, es impía. ¿Por qué? Porque ha pecado intencionalmente. Entonces aquí tenemos a los 4 tipos de personas que son realmente malas, que encabezan la lista de los peores amigos que podemos tener y las peores personas que nos podemos juntar. Ninguna de estas personas busca hacer el bien, mucho menos están interesados en darle la gloria a Dios. Por esta causa David dice a Yahvé: Señor, yo me he guardado de juntarme con este tipo de personas para no que pecar contra ti. Hay una realidad innegable, hermanos. Si nos juntamos con gente mala, vamos a terminar pecando. No, yo soy bien espiritual, no es cierto. Júntate con pecadores y vas a terminar pecando. Es una realidad. Es que yo ya llevo 20 años en el cristianismo. Bueno, David era el hombre conforme al corazón de Dios. Y él que dijo: he evitado estas malas compañías para no pecar contra ti, ¿no? De hecho, 1 Corintios 15:33, ¿qué dice? Yo lo leo: no erréis, o sea, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es una realidad. Júntate con gente mala y en medio de los que canta un gallo, vas a empezar a pecar. Es inevitable. ¿Cuál es tu círculo de personas? Yo te pregunto a ti. Es más, hasta así te lo pongo. Es que mi círculo de personas son cristianos, pero de muy mala doctrina. Pues cuidado, no digo que no dejen de ser tus amigos, pero cuidado, porque en alguna de esas puedes empezar a creer que Dios te habla. En alguna de esas vas a querer vas a querer predicar. En una de esas, hermanito, ya no vas a querer ser la cabeza del hogar. Cuidado. Es mejor, si vas a tener amigos de mala doctrina, trata de inculcarle la buena doctrina. No digo que sean malos, pero dice el texto: no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuidado. Ay, a lo mejor alguno puede llegar a decir: oye, Sergio, pues creo que ya estás exagerando, ¿no? Es inevitable que nos juntemos con los pecadores. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar con ellos, tengo que estudiar con ellos y tengo que convivir con ellos. Pues mi hijo es pecador, mi hija es pecadora, mi esposo no es converso, tengo que convivir con pecadores. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tú estás exagerando, Sergio. Bueno, esto lo sabía Jesucristo. En Juan 17:15, yo lo leo: Jesucristo oró por esto. Vean lo que dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, Jesucristo decía: van a tener que convivir con los malos a fuerza. Mis hijos de bien van a tener que convivir con los hijos del mal. Entonces, ¿cómo cumplo con este verso? ¿Cómo cumplo para ser íntegro de corazón? Bueno, escúchame. ¿A qué se está refiriendo David? Si no podemos alejarnos totalmente de esta gente malvada. Habrá ocasiones que sí, que sí nos podemos alejar de la gente mala. Pero habrá ocasiones que no, porque ya lo dije, estudiamos con ellos, trabajamos con ellos, convivimos con ellos. Pero a lo que se está refiriendo este cántico es que un verdadero hijo de Dios, que es íntegro de corazón, escúchame, y esto es muy importante, pon mucha atención, nunca se deleitará en el mal que desbordan los pecadores, y mucho menos lo imitarán, y a lo mejor dicen: ya la libré. Yo no me deleito y tampoco lo imito, pero ¿qué crees? Tampoco lo avalarás, tampoco lo aplaudirás. Es una persona íntegra. No lo imito, no lo avalo y no me deleito. Porque muchas veces a lo mejor puede decir: no me deleito, no lo imito, pero qué bueno que esta persona hizo esto. No. Esa no es una persona íntegra. Si tú haces esto, no eres una persona íntegra. Ya, si te deleitas en ellos o lo imitas, por favor, arrepiéntete, ¿no? Cualquiera de las tres es mala. Por favor, arrepiéntete. Estás viviendo una vida que no le agrada a Dios. Entonces, hermanos, nunca se ha tratado de odiar a los pecadores. Nunca. Porque estamos llamados a salvarlos.
sino de aborrecer el pecado que ellos cometen deliberadamente. No deleitándonos en él, no imitándolos y no avalándolo. Así de simple. Sergio, ¿para Dios hay blancos? ¿Solamente hay blanco y negro? Sí. Hay áreas grises, pero son pocas. Pero por lo general es blanco o negro, blanco o negro. Si no me creen, lean el Evangelio de Juan. O crees en Dios o no crees en Dios. O eres hijo o no eres hijo. Evangelio de Juan, primera de Juan. Pero bueno, vamos a continuar leyendo. Ya casi vamos a terminar. Vamos en el verso 6 y 7. Salmo capítulo 26, verso 6 y 7. Entonces, en vez de desperdiciar su vida David en vanidades de este mundo, con amigos que no merecen la pena, con pecados que tampoco merecen la pena, aquí David nos dice dónde realmente estaba su corazón. Y por esto era la razón que él se podía presentar ante el Dios del cielo y juez eterno. Verso 6 y 7 del Salmo 26 dice: lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Lo único en lo que pensaba el salmista era darle la gloria a Dios con sus manos limpias, alzadas en adoración, reflejando una vida en integridad. Pero ¿dónde solamente David podía alzar sus manos para adorar a Dios? ¿En dónde? De acuerdo al contexto del Salmo 26. En el tabernáculo de Dios. Todavía no estaba el templo de Salomón hecho, pero sí había un tabernáculo donde los israelitas tenían que reunirse para adorar. David está diciendo, bueno, yo tengo que ir a adorar al Señor en su tabernáculo, donde está su presencia, donde está el arca, con manos limpias. Ese es mi deleite, eso es lo que yo quiero. Obviamente hoy en día ya no tenemos el arca de Dios, está desaparecida. Ya no está el tabernáculo, el templo de Salomón tampoco está. Ya no existe un lugar físico donde esté la presencia de Dios, ¿no? Pero sí que tenemos. ¿Dónde está la presencia de Dios hoy en día? Aunque usted no lo crea, está aquí. En cada iglesia local que sea de Dios, está ahí la presencia de Dios. Entonces, si hoy quieres imitar a David y quieres deleitarte en él y quieres levantar manos limpias, íntegras ante él, ¿cuál es el lugar correcto? No te equivoques, como muchos piensan. Muchos creen que es suficiente adorar a Dios en sus casas, solos. No te equivoques. Es necesario adorarlo en la congregación de los santos, donde nos reunimos todos para adorarle. Por eso la importancia de congregarnos. De ser posible, deja todo para congregarte. Oye, Sergio, mi vida depende de ir al doctor el domingo. Bueno, ve al doctor el domingo, el Señor sabe. Oye, Sergio, me invitaron a unas vacaciones. ¿Puedes dejarlas? Sí. Ven a la iglesia. Oye, Sergio, bueno, Alejandro y yo nos dedicamos a las ventas. Y hemos decidido, pues, si es necesario, no viajar los fines de semana para estar con ustedes. Es que ustedes son los pastores, pero soy pueblo de Dios. Ustedes, puedes hacer a un lado tus compromisos del domingo para dedicarte a la iglesia, dedícate a la iglesia. Es así de simple. Ahora, con esto estoy diciendo que de vez en cuando no haya una reunión familiar que no puedas evitar y que tengas que ir por compromiso. El Señor lo sabe. Pero por favor, si es cada 2 meses que sale los domingos, tampoco. ¿Me explico? El único lugar donde puedes alabar a Dios, donde está su presencia, es tu iglesia local. Eso te tiene que quedar más que claro. ¿Y qué crees? David ahí tenía los ojos. Yo quiero alabarte en la congregación de los santos, en tu altar. Así es esto, hermanos. Así es esto. Oye, Sergio, estoy pecando. Si pude haber evitado salir el domingo para no venir a la iglesia, sí es pecado. Sí es pecado. Te es pecado. Te es contado por pecado. Porque pudiste haberlo evitado. Es pecado.
Pero bueno, continuemos con el siguiente versículo. Ya te vimos dónde tenían los ojos David. No en la gente mala, sino en dónde adorar a Dios con manos limpias, en integridad. ¿De dónde? En su templo, en su tabernáculo. Bien, vamos al punto 3. Una vida íntegra pide ser guardada del mal. Vean lo que dice el verso 8. Salmo 26, verso 8. Dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Aquí David hace una declaración de amor a la casa de Dios. O sea, en el contexto en donde su tabernáculo, porque era el lugar donde estaba el arca del Todopoderoso, ¿no? Donde la gloria de Dios se derramaba. Pero siguiendo la idea anterior de los versos que ya leímos, versos 6 y 7, tú, al igual que David, puedes decir que amas la iglesia local, que amas tu propia iglesia. No por ser un centro de reunión, un club social, no, sino porque ahí en medio de estos imperfectos hombres está la perfección de Dios desplegada para su gloria. ¿Por medio de qué? La convivencia, la alabanza y la predicación de la palabra. Un hombre con un corazón íntegro busca, escucha, y lo repito, Sergio, me está repitiendo mucho esto, bueno, porque David lo repite. Un hombre con un corazón íntegro busca asistir a la iglesia de Dios porque ama la iglesia que son los santos de Dios. Buscará esto como prioridad en su vida. Lo buscará como prioridad. Bueno, ya dejando esto en claro, David, ahora sí, aquí es donde encontramos la petición de David, porque David hace una petición. Verso 9 y verso 10, Salmo 26. Dice, no arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal y su diestra está llena de sobornos. Bueno, el salmista, después de ser probado y de demostrarle al juez justo su vida íntegra y apartada de la maldad y la compañía de los malos, pide no tener el mismo destino que los pecadores. Ahora, quiero que piensen estas preguntas, por favor. ¿Quién puede tener como destino eterno el infierno? ¿Quién puede tener como destino eterno el infierno? Fácil, los pecadores, ¿no? Los malignos, los impíos, los inicuos, todos ellos, ¿no? Los que vimos. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quiénes son los que provocan la ira de Dios? Misma respuesta. Son todos los que desobedecen la palabra de Dios, los pecadores, los inicuos, los malignos, ¿no? Los abominables, sí. Entonces, aquí encontramos una declaración de santidad por parte de David hacia Dios. ¿Por qué? Porque David está diciendo, juez justo, no permitas que mi alma caiga en pecado y abandone tus decretos, porque de ser así, mi alma se alejará de ti toda una eternidad en el infierno. Por eso no me trates igual que ellos. No permitas que caiga en mal. De hecho, Jesucristo por eso también oró, ¿no? Y nos enseñó así a orar. No permitas que caigamos en mal. ¿Cómo? Amén. Aléjanos del mal. Amén. No de mal, amén, sino aléjanos del mal. Amén. Esto es lo que aquí está diciendo David. Señor, yo que te amo, yo que adoro, amo estar en tu casa, amo la iglesia en nosotros, amo la iglesia de Cristo en nosotros, no permitas que caiga, para que mi destino no sea igual que estos pecadores en el infierno. Bueno, y esto trae como consecuencia ¿qué? Y aquí ya son los últimos versículos y el último punto del bosquejo, el 4, que solamente en Dios hay salvación. Si David pedía que el Señor lo alejara de los pecados, que no tuvieron destino igual que los pecadores, es porque David estaba pidiendo ser salvado. Ser salvado. Vean cómo termina el Salmo. Salmo 26, verso 11 y 12. Dice, mas yo andaré en mi integridad, redímeme y ten misericordia de mí, y mi pie ha estado en rectitud. Con las congregaciones bendeciré a Jehová. Termina pidiendo
ayuda, redímeme, cómprame, sálvame. Mis angustiadores están delante de mí. Ayúdame, Señor. Ya te expuse cómo es mi vida, ya te expuse mi integridad, ya sabes cómo realmente soy en mi corazón. Cierro con esto, Señor. Ayúdame, ayúdame. Sálvame. ¿Por qué? Porque termina. En la congregación bendeciré a Jehová. Ayúdame y yo te bendeciré aún más de lo que ya te he bendecido. Porque mis pies eso quieren, ir en rectitud hacia ti. ¿Y nosotros cómo podemos aplicarlo al día de hoy? Bueno, si tú no eres salvo, nos recuerda que en Jehová hay salvación, que en Jehová hay redención, que Él te puede perdonar para que tú vayas y le adores en la congregación, iglesia de los santos. También podemos encontrar socorro a nuestros problemas. Después de ser examinados por Dios y tener una vida íntegra, podemos ir ante el juez justo imitando a David. Ve mi vida, ayúdame en esta circunstancia, no solamente de chismes, como fue el caso de David. Ayúdame en cualquier circunstancia de mi vida. Y me presento a ti, ¿sí? Porque me deleite tu palabra, porque soy íntegro. No avalo el mal, no hago el mal, no aplaudo el mal, pero también por tu misericordia, Señor. Y solamente después de que tú me des la victoria, o que pase lo que tenga que pasar, Señor, yo te seguiré alabando. Así funciona este salmo, hermanos. Entonces, con eso concluimos. Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor.